están acompañándonos. Esperamos que este mensaje que Dios ha traído por medio de su servidor sea de gran bendición para todos y todas. A veces me gusta traer ilustraciones, a veces no, pero en esta vez estuve mirando una ilustración que me gustó mucho. Sabemos que la parábola del buen sembrador es conocida en las iglesias y que los que fueron niños en las iglesias quizás fue una de las primeras enseñanzas que recibieron de parte de sus maestros o maestras para niños y niñas. A esta ilustración la titularon Demasiado peso. Demasiado peso. Entonces quiero de pronto aprovechar a mi hermanita Gloria Murillo, no sé si ustedes ya la conocían o ella se ha conectado algunas veces con nosotros. Es una hermana que vive en Guarne, pero que ahorita está un poquito más dedicada al servicio de Dios. Yo creo que el hermano Fabio la conoce. Y bueno, entonces vamos a nombrar a la hermana Gloria, que por primera vez iba a viajar hacia el exterior, fuera del país. Y ella muy emocionada comenzó a llenar la maleta de todo aquello que ella creía que era necesario. Y empacó de tal manera que casi no podía cerrar la maleta de lo llena que estaba. Pero cuando llegó al aeropuerto, los dueños del vuelo le dijeron que estaba pasada en equipaje. Había exceso de equipaje, que si ella estaba dispuesta a pagar por el exceso de pasaje o a descargar cosas que ella creyera, porque le dieron la opción de elegir, hermana Gloria, de descargar cosas que realmente no eran tan necesarias o tan relevantes como usted las creía. Entonces ella un poquito apenada, y más que estaba de pronto Jesús Otolongo y el hermano Alejandro Arango y el hermano Fabio por ahí con esa carita de burla. Uy, esta montañerita es la primera vez que viaja al exterior. No sabía, no conocía las normas y vea. Entonces ella pues con apenadita y con tristeza comenzó a descargar todo aquello que realmente no necesitaba. Asimismo nosotros, Dios nos ha dado una vida y esta vida la hemos convertido en una maleta y en ella y a ella la hemos llenado de cosas realmente innecesarias. Nos cargamos de demasiadas preocupaciones, queremos tener demasiadas cosas, luchamos por tantas cosas que el día que vayamos a ese vuelo, porque hermanos, de eso se trata el tema hoy, los de adentro y los de afuera, pero creo que está mal escrito, los de dentro y los de fuera, deberías quitarle esa A. Entonces, sabemos que el sistema comercial ha hecho o ha creado o está creando, ya el hermano Jesús cayó en cuenta, cosas que han esclavizado a hombres y mujeres hasta el día de hoy. Yo enseñaba el domingo anterior acerca de los temores, especialmente a las mujeres, aunque a muchos hombres hoy también en día nos da temor envejecernos. Entonces, ¿qué ha hecho el comercio? Crear una cantidad de cremas que anti-envejecimiento. Y a mí me da risa con esta Elizabeth Arden, no sé si han escuchado a esa muchacha famosa, que ella en medio de sus arrugas y sus canas todavía seguía vendiendo el producto. Suena chistoso porque realmente ningún producto quita las arrugas, a no ser que se haga una cirugía y se estiren un poquito la cara o se apliquen un gel y se le tiemple la piel. Pero hermanos, son cosas en las cuales hemos caído en la trampa. Y pensando en esto, vamos entonces a leer a Marcos capítulo 4, versículo del 1 hasta terminar el versículo 20. Voy a leer rápidamente porque vuelvo y le repito, es una cita muy conocida, pero quiero que tengamos en cuenta algunas cosas y ya miremos o vamos mirando la aplicación. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. En Mateo dice que de varias ciudades venían a buscar a Jesús, posiblemente las ciudades donde él había hecho tantos milagros.
y seguía haciendo tantos milagros. No sé qué tan fuerte era la voz de Jesús, porque en el mar siempre se escucha cierta bulla, pero lo cierto es que ellos le oían, ¿cierto? Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Un buen sembrador, como le estaba enseñando a nuestros niños y niñas aquí, amados hermanitos, se preocupa por no desperdiciar la semilla. Y yo creo que Jesús no era un descuidado. Posiblemente le está hablando a hombres o mujeres que salen a sembrar descuidadamente. Pero lo cierto es que hay muchas aplicaciones. Sigamos adelante. Y otra cosa que le decía a los niños y a ustedes, hermanos, es que a Jesús nunca le gustó perder el tiempo. Y aquí parece que estuviera perdiendo el tiempo y ya lo voy a decir por qué. Muy bien. Entonces, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Estamos viendo como cosas incongruentes. ¿Cómo así? ¿Qué sembrador se atrevería a sembrar sobre rocas? Yo creo que debería estar loco, o perdónenme la expresión, o ser un tontico, o nunca haber cultivado. Creer que sobre la roca va a nacer algo y va a permanecer ahí. Entonces, pero saliendo el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Lógicamente, ahí está la lógica, ¿no? Y la ahogaron y no dio fruto. Vuelvo y les hago pensar o les hago recordar, mis amados hermanos y hermanas, un buen sembrador no haría esa locura o esa tontería, como tú la quieras llamar, porque no suena grosero, es algo real. Yo fui cultivador algunos años y yo nunca haría esa locura. O sea, se sale de la razón, ¿cierto? Pero, ¿por qué el Señor quiere hablarle a este pueblo de esta manera? ¿O por qué lo estaba haciendo? ¿Ya? Dice entonces el versículo 8. Por otra parte, pero otra parte cayó en buena tierra, que es lo que espera todo buen agricultor, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. En pocas palabras, si ustedes están interesados en saber de qué se trata, presten atención, porque de esto se lo vengo enseñando a la iglesia, tanto a los niños, a las niñas, a los jovencitos, depende la vida de cada persona ante Dios. Entonces, mire lo que sucede para ir entendiendo mejor la aplicación a este tema. Cuando estuvo solo, los que estaban con él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo, ojo al versículo 11, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábola, todas las cosas. Entonces, por eso me atreví a llamar el tema los de dentro y los de fuera. ¿Ya? Miren el versículo 12. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esto aquí, hermano, parece algo controversial, porque la escritura dice que Jesús vino a buscar a los enfermos, vino a rescatar a los perdidos. Pero aquí el Señor Jesús está aplicando la cita de Isaías capítulo 6, y vamos a leerla, mis amados hermanos, y quienes han leído o analizado este libro del profeta Isaías, sabemos que este pueblo es tratado como Sodoma y Gomorra. Había demasiada maldad. Había una gran cantidad de maldad, tanto que a lo bueno lo llamaban malo
y a lo malo lo estaban llamando bueno. Entonces ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 6, del versículo 9 adelante, cuando Isaías pide que lo envíen a él, el Señor le dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con sus oídos, y ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Preguntaba entonces David, Isaías, como quizás usted y yo nos podemos preguntar. Yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin moradores y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Cuando yo leía aquí en Marcos 14, en Marcos 4, perdón, versículo 12, no entendía bien esto. ¿Cómo es posible que tu Salvador y mi Salvador del mundo está diciendo que para que ellos oigan, mas no aperciban, o sea, no entiendan, vean y no vean? Suena algo como contradictor. ¿Cómo ese Jesús lleno de amor, de misericordia, esté hablando de esta manera? Pues hermanos, a veces olvidamos que ese Dios de amor, de misericordia, ese Jesús de amor y misericordia que hoy es nuestro abogado, mañana será nuestro juez, y por lo tanto olvidamos que también Él es Jesús de justicia. ¿Qué estaba realmente pasando con este pueblo? ¿Por qué razones estaban buscando a Jesús? ¿Por las espirituales o por las materiales? Juan 6 enseña claramente que muchos de ellos, otra gran multitud, más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, también buscaban a Jesús y quisieron hacerlo rey. Mas no pensando en su salvación, no pensando en su vida espiritual. Y por eso entonces le está aclarando a sus discípulos la razón por la cual Jesús hablaba de esta manera. Porque ¿quién más que Jesús conocía el corazón de todos estos hombres o mujeres que allí estaban oyendo? ¿Quién más que Jesús, amado hermano y hermana, conoce tu corazón y mi corazón y la razón por la cual realmente estamos en la iglesia? Entonces, cabe preguntarnos, ¿estamos dentro o estamos fuera? Porque miren ya lo que dice el versículo 13. Les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Algunos lo han llamado la reina de las parábolas. Algunos se han atrevido a decir, pues amado hermanito o hermanita, si usted no entiende esta, no va a entender las otras. Parece que algo así estuviera diciendo Jesús. Pero lo cierto es que Jesús le está diciendo a los que están dentro de su grupo, o sea, sus discípulos, sus fieles seguidores, a ellos les fue dado a entender todos los misterios del reino. Entonces comienza a dar la explicación. ¿Ya? Dice en el versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Por lo tanto, amado hermano y hermana, tú y yo somos hoy ese sembrador o esa sembradora de la buena semilla. La has echado, la has regado en el camino, porque cuando usted o yo salimos a evangelizar, encontramos personas en el camino, ¿cierto? Le damos un tratadito, le hablamos del evangelio y bueno, los dejamos que sigan. De pronto algunos nos han recibido el tratado y se emocionan en el momento y también los dejamos que sigan. ¿Sí? O algunos están ahogados por ahí en tantas cosas de la vida, pero no dejamos de predicar, porque nuestra razón de ser es predicar el evangelio, como dice la palabra, sembrar en corazones de mármol, sembrar en corazones sensibles, dejaré el resultado al Señor. Y eso era lo que estaba haciendo Jesús. Jesús no estaba perdiendo el tiempo, aunque había muchas multitudes que quizás no le iban a seguir o no se iban a convertir. Esta enseñanza fue aplicada para sus discípulos y hoy en día es aplicada para usted y para mí, para que entendamos
que no hemos perdido ni estamos perdiendo el tiempo. Primero, porque es de Dios. Segundo, porque lo estamos haciendo conforme a su voluntad y de buena manera. Entonces, hermanos, quiero que miremos brevemente quiénes son los de fuera, porque debemos de entender muy bien esta partecita. Los de fuera son aquellos, ¿sí? Los de afuera son aquellos que tienen duro o han endurecido su corazón, como acabamos de leer en Isaías capítulo 6, del 9 al 11. Ellos creían religiosamente, porque técnicamente cantaban, oraban, ofrendaban, ofrecían sacrificios y hacían muchas cosas técnicamente, religiosamente, técnicamente, para supuestamente agradar a Dios, pero su corazón estaba lejos de él, porque el profeta Isaías es el que también menciona esa palabra, ¿cierto? Entonces, vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 18 y 19. Aunque el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, en ella está señalando a los de fuera. Y por eso es interesante y es necesario que entendamos esto, porque es que a veces se nos olvida que estamos tratando con esta clase de personas y que el único, si ellos lo desean, que puede cambiar esa forma de vida es Dios. Entonces, Efesios 4, 18 y 19 les está hablando el apóstol Pablo acerca de los que están fuera, ¿cierto? O leamos lo del 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido el entendimiento, ajenos de la vida de Dios y por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. La ideología de género. Hasta allá ha llegado el mundo a defender su pecado, a defender su maldad. Entonces los que están fuera son aquellos hombres que tienen el entendimiento entenebrecido por la dureza de sus corazones, por la ignorancia que ellos hay, porque no quieren realmente conocer a Dios, y si lo han buscado, lo buscan, es con un interés secular, no con un interés espiritual o ético o íntegro o moral. Entonces, el capítulo 3 de Juan, después de que el Señor está hablando con Nicodemos, ahí en Juan capítulo 3, 19 y 20, también Jesús nos está mostrando quiénes son los de fuera. Dice entonces, versículo 19 y 20. Voy a cambiar la palabra Jesús, el luz por Jesús, y la palabra tiniebla por pecado, para darle una mejor ilustración a este término. Dice, y esta es la condenación, versículo 19, Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo y los hombres amaron más al pecado que a Jesús, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Jesús, no lo ama y no viene a Jesús para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, amado hermano y hermana, es interesante ver lo que Jesús está enseñando en Marcos. ¿Ya? Yo he traído estas citas porque es lo que ilustra cuando Jesús dice que para que viendo no vean o no perciban o no entiendan, porque realmente ellos no quieren hacerlo, ¿sí? Porque ellos tienen que tomar su propia decisión. Entonces acá, tanto Jesús como el apóstol Pablo nos está enseñando quiénes son los de afuera, ¿ya? También los de afuera están siendo gobernados por Satanás. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículo 3 y 4. Dice
el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corinto. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, los de fuera son aquellos hombres o mujeres que no quieren venir a Jesús porque aman más al pecado que a Jesús. Los de afuera son aquellos que le han permitido o le están permitiendo a Satanás que gobierne sus vidas. Eso también lo enseña Efesios capítulo 2, versículo 2, hablando del apóstol Pablo de otro tiempo, pero de lo que está haciendo Satanás actualmente. En los cuales, dice el apóstol Pablo, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los de afuera, hermanos, siguen siendo influenciados por Satanás. Los de fuera siguen amando más al pecado que a Jesús. Pero no por eso vamos a dejar de seguirse regando la semilla. Caiga donde caiga. Ya más adelante nos daremos cuenta de los resultados. Y también los que están en prácticas religiosamente equivocadas. ¿Ya? Ahí en Santiago, capítulo 1, porque también hay personas que practican la religión, pero aún dentro del cristianismo, ¿cómo estamos practicando nosotros nuestra vida cristiana? ¿Cierto? Estamos viendo los de afuera. Entonces, en Santiago 1, versículo 26 y 27, dice Jacob, el hermano de Jesús, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, los de fuera son aquellos hombres que se creen muy religiosos o mujeres, pero que están constantemente haciendo mucho daño con su lengua, que no practican la misericordia, o que si la practican es solamente para sentirse bien ellos, mas no hacer sentir bien a Dios, o sea, para vanagloriarse o para no darles el uso adecuado a las bendiciones que han recibido de Dios. Entonces, de esta manera, vemos quiénes son los de fuera. Vamos a mirar entonces brevemente quiénes son los de dentro, para que usted, amado hermano y hermana, que está aquí en este momento, todos juntos en el amor a Cristo, analicemos si estamos fuera o estamos dentro. ¿A quién le vamos a dar la razón? Entonces ya el Señor comienza a explicar la parábola. Dice entonces el versículo 13, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que viene de Dios ha llegado y seguirá llegando a los corazones del hombre. ¿Ya? Yo le preguntaba a los niños porque en el dibujito que tengo hay unos pajaritos comiendo en la semilla. Yo les dije, bueno, ¿qué quieren ser ustedes en esta parábola? Entonces casi todos, pues los pajaritos. Me hicieron dar risa, pero cuando entendieron quién eran los pajaritos, yo les explicaba las entretenciones que Satanás ha inventado y sigue inventando para alejar a hombres y mujeres de Dios. Las artimañas que utilizan los hombres para engañar, aún si es posible, a los mismos hijos e hijas de Dios.
Entonces ya dijeron, ah, yo no quiero ser esos pajaritos, yo no quiero servirle al diablo, yo quiero servirle a Dios. Hermanos, y de eso se trata, los de dentro. Ya, vamos a leer brevemente, porque lo enfoqué hacia el lado de Timoteo, la segunda carta, capítulo 1. Es otra cita muy conocida, pero la apliqué de esta manera. Espero que sea de gran bendición para nosotros. Dice entonces el apóstol Pablo animando a Timoteo, porque también estaba sufriendo, iba a tener algunos inconvenientes en su vida espiritual. Entonces él les dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los de dentro nos ha dado poder, pero ¿para qué? Para hablar bonito, para cantar hermoso, o como dice la escritura, para resistir al diablo. Allá en Santiago, capítulo 4, versículo 7. Porque cabe preguntarnos, amados hermanos y hermanas, si estamos dentro, ¿cómo hemos vencido o cómo estamos venciendo a Satanás? Porque el poder que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí es precisamente para vencer los ataques del maligno. Y solamente quiero citar estas dos citas brevemente. Santiago capítulo 4, versículo 7. Me pasé otra vez para Pedro. Santiago 4, versículo 7 dice el Señor, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El poder que usted y yo hemos recibido de Dios a través de su Santo Espíritu es para resistir al diablo. ¿Cómo? Sometiéndome a Dios. En pocas palabras, haciendo siempre lo que a Él le agrada. Porque estoy seguro que si usted y yo hemos hecho y estamos haciendo lo que a Él le agrada, Satanás va a huir siempre de nosotros. No va a ser capaz ni contigo, ni conmigo, ni con la iglesia de Cristo. Por eso, hermanos, es importante entender no solamente esta parábola, sino las citas que estamos leyendo. Ahí en Efesios capítulo 6, versículo 16, hermanos, nosotros tenemos un arma poderosa, pero no sé qué tanto la estamos usando. Porque, hermanos, esa arma se nos dio con un propósito. Todo lo que Dios le ha dado hasta el día de hoy a sus hijos y a sus hijas es con este propósito. ¿Ya? No es para creerme más que los demás o mostrar que sé más que los demás o que hago más que los demás. No, ese no ha sido, ni es, ni será el propósito del poder que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí. Versículo 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque, hermanos, Satanás posiblemente no te va a atacar como atacó a Job. Le quitó todos sus bienes, le quitó toda su familia, le quitó la salud. ¿A dónde estaba el poder de Dios en Job? En la fe, en su confianza a Dios, aunque no entendía lo que estaba pasando, porque realmente no estaba practicando el pecado. Pero, hermanos, lo que sostuvo a Job fue la fe en Dios. Lo único que hasta el día de hoy lo puede sostener a usted y me puede sostener a mí y a nosotros es la fe. Es por ningún instante dudar de Dios. Porque si tú y yo dudamos de Dios, los dardos del maligno van a comenzar a hacer efecto en nuestra vida, como lo hizo en Adán y en Eva. Porque el primer pecado que realmente ellos cometieron contra Dios fue el haber dudado de la palabra de Dios. Dios les dijo, no hagáis tal cosa. Pero Satanás llegó, no, ustedes pueden hacer esto. Entonces, ¿qué hicieron? Ella vio que su fruto era bueno, pero ya había inculcado Satanás duda en la mujer y posiblemente la mujer acudió a inculcarle esta misma duda a Adán. Entonces, amados hermanos, los de dentro, sabemos que tenemos el poder de Dios, que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder. Primero, para resistir al diablo. Segundo, para resistir cualquier clase
de sufrimiento, porque mire lo que dice el siguiente versículo, ¿cierto? Dice entonces en Lucas 4, versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¿Por qué? Porque uno le habla de las bendiciones de Dios. El que el Señor te perdone a ti, el que el Señor te dé el Espíritu Santo, el que el Señor te quiera llevar a la vida eterna, hermano, eso trae gozo, alegría. Pero, dice el 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de una corta duración, porque cuando viene la tribulación, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En pocas palabras, no son valientes, se acobardan, ¿sí? Y la cobardía o la falta de valentía nos aleja de Dios. Entonces el apóstol Pedro, quien experimentó el haber negado a Jesús 3 veces y muchos otros pecados que él cometió, porque la Biblia no oculta lo malo que hemos hecho o dicho, no para hacernos sentir mal, sino para que reconozcamos que sin Dios estamos perdidos. Entonces, en esta primera carta, en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, él hablándole a los que estaban bajo la esclavitud y a nosotros en cierta manera, les está diciendo, primera de Pedro 2, versículo 20 y 21. Dice entonces el apóstol Pedro, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, los de dentro somos hombres y mujeres que hemos estado dispuestos y que estamos dispuestos, si es posible, sufrir muchas cosas, pero por estar haciendo la voluntad del Señor. Quizás hasta lleguemos a sufrir la muerte. En este tiempo hay algunos hermanos que se han ido a algunos países donde es pecado predicar el evangelio, especialmente creo que entre los musulmanes, y ellos han querido venir a adoctrinar a todos nuestros países. Entonces, hermanos, el apóstol Pedro experimentó la cobardía y la cobardía lo llevó a actuar como hipócrita. Y ya él, superando esta etapa después de ese encuentro que tuvo con el apóstol Pablo, escribe de esta manera. Ya, ellos también recibieron azotes por causa de Cristo. Entonces, hermanos, los de adentro, o los de dentro, perdón, tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ese poder debe llevarnos siempre a la obediencia. Entonces, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Vamos entonces al siguiente pasaje. Dice entonces en Marcos 4, versículos 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinas, los que oyen la palabra, versículo 19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, pierde el valor, el tesoro más grande que Dios le ha dado a la humanidad, que es Cristo, que es el perdón de los pecados y la vida eterna que nos espera, a quienes estamos dentro. Pero ¿para qué sirve el dominio propio? Dice entonces ahí en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 10, de pronto es una lectura larga, pero hermanos, no es que esté en contra de las riquezas, pero el mal uso que se le dan a ellas, especialmente hoy,
le estoy hablando a todos mis hermanos y hermanas quienes de alguna manera ejercen liderazgo en la iglesia, porque los que estamos dentro no nos dejamos, y espero que no nos dejemos dominar de las cosas materiales. El problema es ese. Lo que Cristo está explicando allí de las espinas que ahogan la palabra y que la hacen fructuosa, es porque nos ocupamos, no al 100%, sino al 150 o al 200%, tanto de las cosas materiales, que estamos haciendo infructuosa la palabra de Dios en nuestra vida. Los de dentro, dice el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es según la piedad, o sea, mi relación con Dios, está envanecido, nada sabe y delira sobre cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y sigue hablando, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, lo que Dios o con lo que Dios me ha bendecido, me está bendiciendo. Hermano, es más que suficiente. ¿Qué estaba pasando en los tiempos de Isaías y de todos los profetas? Que ellos acumulaban y acumulaban y acumulaban y no se acordaban de los pobres. Y tanto Dios a través de Moisés y Jesús mismo dice, acuérdense siempre los pobres. Eso también lo hacían los apóstoles. Porque nada, como lo dijo también el Santo Cot, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron y fueron traspasados a muchos dolores. Los de dentro, hermano, estoy 100% seguro que ya no nos dominan las cosas materiales. No estoy diciendo que no las necesitamos, no estoy diciendo que no luchamos por conservar cada día lo necesario, pero no nos dejamos dominar por la avaricia o por la codicia, que es lo que ha hecho y seguirá haciendo mucho daño a la humanidad. Entonces, ahí mismo, hablando Pablo de uno de estos hombres, ahí en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 10, es mencionado en dos ocasiones Demas, ¿cierto? En cosas buenas, pero de un momento a otro se fue al mundo. Aquí no está diciendo que se fue a emborrachar, que se fue a fornicar o que se fue a hacer cosas malas. Pero mire como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, y habla de Crescente que fue a Galicia y de Tito que fue a Dalmacia. Un gran compañero que posiblemente tuvo el apóstol Pablo, pero que se dejó ganar por las cosas del mundo. Y no todas las cosas del mundo son pecado. Pecado es cuando ellas me dominan a mí y me alejan de hacer la voluntad de Dios, cuando usted y yo sabemos cómo hacer la voluntad de Dios y el por qué la debemos hacer. Y también dice entonces Timoteo, sí, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero quise dejar el amor para lo último, porque el amor para quienes estamos dentro es lo que nos ha sostenido y nos sostendrá hasta la venida de Cristo. Recordemos, amados hermanos y hermanas, que si usted ha hecho y está haciendo muchas cosas, como enseña 1 Corintios 13, pero lo está haciendo sin amor, de nada le sirve. Entonces, de amor, porque tenemos buena disposición para
obedecer a Jesús. Por eso en Juan 3:21, después de que vimos los hombres o los de fuera, ¿qué hacemos los de dentro? Los de dentro siempre hemos hecho y estaremos haciendo, ¿ya? Lo que al Señor le agrada, pero es que Juan 3:21 me encanta este versículo porque dice, mas el que practica la verdad viene a Jesús para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Los de adentro, los que tenemos amor a Jesús, los que tenemos amor a Dios y al Padre, estamos siempre diciéndole, Señor, mira mi vida. Te estoy fallando, ayúdame. Me falta más dedicación, ayúdame. Siempre estamos queriendo que papá se entere de cómo vivo yo, porque yo quiero honrarte, porque yo quiero amarte, porque deseo hacer su santa voluntad. Los de dentro tenemos amor, porque siempre estamos ocupados e interesados en colaborar y en ayudar a los hermanos que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Quienes estamos dentro, sabemos que el amor nos motiva, como enseña por allá Hebreos 10, ¿cierto? Anímense los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Entonces ahí, en Filipenses, capítulo 2, versículo 20, resaltando el apóstol dentro, que espero que usted, amado hermano y hermana que me está oyendo, también las tenga, porque es para Jesús, porque es para mantener unida a la iglesia que el Señor estableció. Entonces, ahí en Filipenses 2, versículo 20, el apóstol Pablo, hablando de este hombre, de este hermano y amigo en Cristo, está diciendo, versículo 20, pues a ninguno, ¿cierto? Tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y lógicamente está hablando del apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo entiendo entonces o qué aplicación le estamos dando a Marcos 4:20? Dice, y estos son, ojo, los de dentro, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces, amado hermano y hermana, si usted y yo estamos dentro, no hay otra manera de mostrar qué tan dentro estamos, dentro del ministerio de Cristo, dentro de la iglesia del Señor, sino a través de los frutos, de lo que hemos hecho y de lo que estamos haciendo y de lo que queremos hacer por darle lo mejor a la iglesia. Recordemos lo que Jesús dijo. Tuve hambre, me diste de comer, tuve esto y aquello, porque lo que tú hagas con uno de aquellos más pequeñitos, lo estás haciendo para el Señor. Entonces, yo quiero terminar diciéndole esto porque también se lo expliqué a algunos hermanos y hermanas aquí en el Carmen y en otros lugares donde Dios me permite ir. Hermanos, pueda que hayan hermanos que no produzcan tanto fruto como usted, o puedan que hayan hermanos, y también me refiero a mis hermanas, que estén dando mucho más fruto que usted. ¿Ya? Pero a Dios no le interesa si das el 30 o el 70 o el 100. A Dios lo que le interesa es que tú estés dando fruto. ¿Ya? Porque de esta manera, Dios te está diciendo a ti, como me está diciendo a mí, tú estás dentro. Tú has entendido el misterio del reino de los cielos. Y si no lo habías entendido hasta este día, pues mi invitación, amado hermano y hermana, por eso quise enseñar o dar esa ilustración de la hermana Gloria Murillo, que llenó sus maletas y tuvo que vaciarlas allá en el aeropuerto. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos, ¿cierto? Porque con esto quiero finalizar, que cuando el Señor nos llame a ese vuelo celestial,
porque un día no lejano vamos a volar a la presencia de Dios, ¿cierto? ¿Cuál crees tú que va a ser el equipaje que Dios está mirando en ti? ¿Cuál es el equipaje con el cual vas cargadito para llegar a la presencia de Dios? Vamos a leer Colosenses capítulo 2 o 3, permítame un momentico. Vamos a ir a Colosenses. Por aquí si sienten mucho ruido, está cayendo una lluvia muy, muy fuerte. Está porreando el techito donde estoy viviendo. Colosenses, permítame un momentico. Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2 nomás. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, porque los que estamos dentro, es porque el Señor nos resucitó, ¿cierto? Nos sacó de la muerte espiritual a la vida espiritual. Busca pues las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poné la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí? Entonces, amado hermano y hermana, ¿qué tanto equipaje tienes listo para ir a la presencia de Dios? ¿Quieres estar dentro o fuera del vuelo? Porque si quieres estar dentro, tienes que descargar todas aquellas cosas que delante de Dios son innecesarias. Pero tú nosotros tenemos que creer que realmente hay cosas, amados hermanos y hermanas, que no necesitamos para servir al Señor, que no necesitamos para agradar al Señor. No nos dejemos atar de cosas innecesarias y comencemos, si no lo hemos hecho, a dar fruto al 30 o al 70 o al 100%. Y tú, amado hermano o hermana que estás dando fruto, quizás menos o quizás más que otro hermano o hermana, no te preocupes. Dios conoce la condición de cada uno de nosotros, ¿sí? Pero lo importante para el Señor es que comencemos a dar fruto. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano, por su atención. Y me complace haber compartido esta pequeña enseñanza con ustedes. Muchas gracias. Amén. Gracias a Dios. Amén, 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 amén. Muchas gracias, hermanito. Muchas gracias por esta clase que nos acaba de traer. Nos deja muchas cosas que aprender acerca de nuestro Señor. Y muchos pensamos que estamos adentro y muchos pensamos que estamos fuera, pero como que lo va a decir. Gracias, Bueno. hermano Ramón. Muy bueno, muy bueno. Con mucho gusto, mi hermanita. No alcancé a ver bien quién estaba hablando, pero con mucho gusto. Que Dios nos ayude a todos y a todas, porque de una u otra manera a veces el enemigo nos quiere engañar y tenemos que cuidarnos. Y la mejor manera de cuidarnos es enseñando lo que el Señor nos enseña para lograr superar todas estas etapas que cada uno estamos quemando, porque a veces los jóvenes uno los escucha, ¿no? Ellos, ay, es que estamos quemando una etapa difícil. Yo les digo pues jocosamente, hermanito, todos los días de nuestra vida estamos quemando etapas. Los viejitos también tenemos cosas difíciles, pero aquí estamos. Todos los días es un día más, una etapa más que quemar. Gracias. Amén. Amén, hermano. El que le dijo fue el hermano Ángel Córdoba, esposo de nuestra hermana Alicia Córdoba.